Aprender 5 pronunciaciones de vocales que te van a ayudar a poder leer un libro sin saber francés. Es decir, que sin tú saber francés vas a poder leer correctamente. Hay más pronunciaciones, hay más combinaciones, pero las que nosotros estaremos dando hoy son las que más se utilizan. Así que vamos. La combinación de la A y la U en francés suena como O. La A y la U suena como O. Por eso podemos decir hot, 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 alto, hot, alto. La combinación de la E, la A y la U suena como O. La combinación de la E, la A y la U suena como O. También, por eso podemos decir cadeau, cadeau, que en español es regalo. La combinación de la O y la U suena como U. La combinación de la O y la U suena como U. Por eso podemos decir poulet, que en español es pollo. La O y la I suena como UA. La O y la I junta suenan como UA. Por eso podemos decir español, que significa en español ley, loi, ley. Número 5 y última en francés es la A y la I. La A y la I en francés suena como E. Por eso podemos decir le cuando mencionamos la palabra leche. Muy bien, chicos, estas fueron las 5 pronunciaciones de vocales que aprendimos en el día de hoy. Vamos por más. También presentamos les jours de la semaine, los días de la semana. Lunes, lundi. Martes, mardi. Miércoles, mercredi. Jueves, jeudi. Viernes, vendredi. Sábado, samedi. Domingo, dimanche. Sumamente fácil. Repetimos nuevamente. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sumamente fácil de aprender, sumamente fácil. Repítalo más de 5 veces en su casa. Repítalo más de 5 veces hasta que se lo aprenda. ¿Ok? Repetimos nuevamente. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nada, y eso es todo. Y también compartimos lo que son los números en francés del 1 hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están, simple. Repito nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y eso es todo por hoy, chicos. Creo que estuvo sencillo. Así que esperando de que tanto lo que son las pronunciaciones de las vocales, los días de la semana y los números hasta el 10,
hoy no los hayamos aprendido. Así que a practicar y hasta una próxima clase.